Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la sesión. Mi nombre es Joaquín Paredes, soy cofundador de la corporación Motum. Tendría que estar organizando este espacio junto a Latinas for Climate. Nosotros estamos asociados junto a la conferencia de Estocolmo 50 para hacer este espacio de diálogo llamado Liderazgos Juveniles Latinoamericanos por la Justicia Climática. Es un espacio que decidimos construir para potenciar el poder joven en el evento de Estocolmo y discutir el futuro de los activismos regionales respecto a la reflexión de esta conferencia. Estocolmo más 50 es una conferencia que celebra los 50 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se hizo en Estocolmo en 1972. Esta fue la primera conferencia que puso al medio ambiente como una problemática global, y esta conferencia fue la que dio inicio al programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, UNEP. Entonces, en esta conmemoración de 50 años, que además sucede en la misma semana del el Día Mundial del Medio Ambiente, estaremos hablando sobre 3 diálogos de liderazgo muy importantes que ha identificado la Secretaría del evento hace un par de meses en el pre-evento, y hoy estamos aquí reunidos para conversar como Juventudes Latinoamericanas respecto a las distintas temáticas del evento y otros elementos relacionados a Juventudes. Le voy a dar el pase a la Cata ahora para que empecemos. Bueno, partiendo, primero quisiéramos que cada uno se pueda introducir. Les comentamos a quienes nos ven de que Bruno Rodríguez tuvo una emergencia y no va a poder sumarse hoy con nosotros, pero de todas maneras seguimos con Juan, con Melissa y con Adriana para poder conversar de todo lo que se viene. Así que, Adri, si quieres partir presentándote para que podamos seguir con la discusión y podamos comenzar. Pues hola y gracias a Corporación Motum y a Latinas por la invitación. Soy Adriana Calderón, soy de México. Trabajo con Fridays for Future MAPA, personas y áreas más afectadas por la crisis climática, Viernes por el Futuro México, y a veces en algunos espacios internacionales. Yo fui de la delegación de México que fue a la COP27. Y ahora voy a ver a Cata y a Joaquín otra vez en Estocolmo, entonces, gracias. Juan, para ir intercalando. Listo, claro que sí. Bueno, ¿me escuchan ahí? Bueno, nada, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Pablo Sierra. Yo actualmente soy codirector de una ONG juvenil acá en Colombia que trabaja en asuntos ambientales, que se llama Pacto por el Clima. Desde hace ya 3 años que nos dedicamos a fortalecer el rol de la juventud en los espacios de toma de decisión. Tuve la fortuna de ser delegado juvenil de Colombia a la COP26 el año pasado. También hay otras personas acá que estuvieron allá presentes y con quienes hicimos cosas muy chéveres que también eventualmente podemos comentar. Y hoy día me desempeño también como consejero de juventud acá en mi ciudad, que básicamente pues en Bogotá eso representa un cargo de representación juvenil en las entidades públicas. Entonces me dedico a eso, soy estudiante de Gobierno de Asuntos Públicos y aún sigo estudiando y muy contento realmente de estar acá. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, Meli. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Melissa Cáceres, yo soy de Honduras, aquí en Centroamérica. Tengo 19 años, estudio finanzas y soy parte de Unite 2030 como embajadora de Honduras, vocera de Fridays for Future, coordinadora de creación y desarrollo de capacidades en Sustento Honduras, una ONG juvenil que hay acá en el país sobre ambiente, y también soy coordinadora de educación y género en Latinos for Climate. Es un honor estar aquí. Igual he coordinado distintas conferencias aquí en el país, pero me alegra poder estar aquí en este espacio y compartir más con ustedes sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias. Y bueno, como pueden ver, tenemos solamente todos de alto calibre acá, creo yo. Jóvenes líderes que han marcado el paso ambientalmente, creo, en la región. Así que ya para conversar, primero queremos hablar un poco del contexto de sus países, diferentes temáticas que pueden estar afrontando. Y Juan, tú eres de Colombia, uno de los países más peligrosos del mundo para ser activista ambiental, donde realmente hemos visto como a lo largo de los años las cifras nos han demostrado cómo se asesina constantemente a una alta cantidad de activistas ambientales, sobre todo de comunidades originarias, y en base a esto,
Y la importancia del Acuerdo de Escazú que tiene para este tema. ¿Cómo ves tú que las juventudes han liderado el proceso de firma y ratificación del Acuerdo de Escazú en América Latina? ¿Y cuál ha sido la importancia de nuestra participación en todo el proceso? Un poco si nos puedes contar qué es el acuerdo para la gente que no sabe, el rol que tal vez has tenido tú y cómo ha avanzado en Colombia este último tiempo. Claro que sí. Bueno, el acuerdo de Escazú es uno de los acuerdos más importantes que tenemos actualmente para poder garantizar toda la ambición que tenemos en relación a los compromisos climáticos de los diferentes países de la región. Para contextualizar un poco también pues a la gente que está conectada con nosotros el día de hoy, el acuerdo de Escazú es un acuerdo regional para América Latina y el Caribe que busca fortalecer la democracia ambiental en la región. Esto a partir de un conjunto de derechos de acceso, entre esos está el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación en asuntos ambientales y el derecho de acceso a la justicia también en asuntos ambientales, con un eje transversal muy importante en todo lo que está relacionado a la protección del liderazgo territorial que se desarrolla en contextos socioambientales en la región. Siendo así, pues lo que busca es fortalecer esos mecanismos que hoy existen para poder participar en democracia ambiental, porque así es que hay que caracterizar la situación actual. Estamos viviendo pues en democracias ambientales precisamente porque los determinantes geográficos y las características físicas de todos nuestros países en la región implican pensarlos en clave ambiental. No podemos seguir tomando decisiones sin considerar todos los factores ambientales que son tan importantes, y es a raíz de eso que se concibe, digamos, como importante este acuerdo. Colombia, como lo mencionó Cata hace ya unos segundos, es el país más peligroso para defender el medio ambiente, para ser un líder o una lideresa ambiental en todo el mundo, y esto por segundo año consecutivo, según la organización Global Witness, que se encarga de realizar, digamos, todas las estadísticas relacionadas a este asunto para la región, para el mundo entero, perdón, de hecho. Y el acuerdo para el caso colombiano, para hablar del caso colombiano en particular, yo siento que la juventud ha jugado un rol fundamental en todo el continente, pero digamos, Colombia ha sido uno de los países donde yo siento que ha sido bastante retador para los jóvenes poder conseguir la ratificación del mismo. Para contextualizarles, en nuestro caso, y hablarles de nuestra experiencia, el acuerdo se firmó en el 2019. Se firmó en el 2019 luego de un proceso de movilización ciudadana masivo, de descontento generalizado sobre la situación actual del país en términos de desigualdad, de pobreza, de violencia en contra de la juventud. Entonces, masivamente la ciudadanía estaba saliendo a las calles. Para entonces ya llevábamos aproximadamente un mes y medio de paro nacional, casi ya 2 meses en el 2019, y fue cuando la presidencia de la República en nuestro país decidió convocar algo que llamaron la Mesa Nacional de Diálogo, el Diálogo Nacional, eh, para encontrarse con diferentes actores de la sociedad civil y empezar a discutir sobre las necesidades y las peticiones que tenía la gente que estaba saliendo a las calles. Entonces, como les digo, eran muchas. Había una mesa de seguridad, había una mesa de educación, entre otras, y había una mesa ambiental. En esa mesa estuvimos participando varios jóvenes, donde nos sentamos con el presidente de la República a exigirle una cosa muy concreta, en unísono casi, y fue que se firmara y se ratificara el Acuerdo de Escazú, ya que Colombia tenía esa preocupación, esa situación tan crítica en materia de derechos humanos, para la defensa del ambiente, y a su vez, pues Colombia tenía que ser coherente con lo que había hecho en los años anteriores, y es que Colombia había sido los principales promotores de las negociaciones de este acuerdo. Entonces, un poco paradójico era que promoviera el acuerdo, promoviera su construcción a nivel regional, pero luego no lo firmara y tampoco lo ratificara. Luego de que lo firmaron, claramente se sacó mucho pecho al respecto. Sacar pecho, digamos, acá en Colombia, quiere decir básicamente como si me enorgullece, yo salgo en televisión diciendo que abandero las causas, digamos, de la juventud, y abandero las causas del ambiente y de los derechos humanos. Entonces, así fue que empezó a ser el gobierno. Y hoy día, ya 2 años después, 3 años después, perdón, 3 años después de la firma del acuerdo, aún no se ha ratificado en el Congreso de la República. De hecho, solamente lleva un debate aprobado. Estamos aún a la espera de que pase por el segundo, y son cuatro debates que tienen que pasar en el Congreso para poder convertirse en una ley.
y seguimos ejerciendo esa presión y lo hemos hecho desde los espacios de toma de decisión. Entonces estuvimos sentados con el gobierno nacional en una mesa convocada por ellos mismos para promoverlo. Hemos estado en intervenciones en el Congreso de la República para promover sus bondades, obviamente haciéndole un contralobby a todos los gremios económicos que han estado en contra también del acuerdo, y eso ha sido un fenómeno a nivel regional, y a su vez hemos estado en las calles. Por eso también quiero, para terminar mi intervención, mostrarles un videíto de más o menos lo que hemos hecho en calles. Este fue un video que sacamos el año pasado, fue durante pandemia, ya voy a compartirles pantalla entonces, y ustedes me avisan si se escucha. A ver. No se Esperen. escucha. Ahora sí. Ahí sí. Esperen, denme un segundito, denme un segundito. Ahora sí, sí. Tomen parte activa de la defensa de la vida. No pueden quedarse sentados haciendo nada. Toda la vida se ha pensado la paz como algo lo que pinta, lo que incluyente, pero hoy en día los jóvenes somos mayoría. Y por eso hoy, más que nunca, tenemos que tomar acción. Que la gente la asesine por proteger un bosque, por proteger un páramo, por proteger un río, por una comunidad. Colombia es el país número 1 en asesinatos a líderes y lideresas ambientales. ¿Te parece que a nadie le importa? Los ciudadanos en general se empiezan a preocupar por esta lucha climática que es tan importante hoy en día. Es un problema que nos afecta a todos, todas, todos. Pero sabemos también que somos enfermedades. Nos está afectando ya, no en el futuro. Y tenemos que tomar acciones ahora. Y si no, pregúntenselo a los habitantes de Medellín y Providencia, que están viviendo en carpas porque el huracán se llevó su hogar. Estamos acá y hemos estado acá y seguiremos estando acá hasta que se tomen las medidas necesarias para que Colombia deje de ser el país más peligroso en el mundo para ser un líder y lideresa ambiental. El día de hoy estamos acá, 24 de septiembre, en las calles, una vez más, exigiéndole a nuestros gobernantes que se dediquen a gobernarnos la vida, que se dediquen a cambiar estructuralmente los problemas que en este país hacen que la gente la asesine por proteger un bosque, por proteger un páramo. Y listo, ese fue es como un video de más o menos un resumen de lo que se ha hecho a grandes rasgos, entre muchas otras acciones que no están documentadas, pero sí, eso es el trabajo que se ha hecho desde la juventud. Entonces están en esos tres espacios: en la mesa de discusión, en el Congreso y en las calles. Tremendo. Muchas gracias, Juan Pablo. Oye, me disculpo si mi voz está medio rara, estoy medio enfermo, pero aquí estamos. Bueno, la siguiente pregunta es para Melissa. Tú eres de Honduras y hemos estado viendo todos los desastres naturales por lo que ha estado pasando su país. Los huracanes ETA y OTA en el 2020, que fueron muy fuertes y los seguimos desde toda la región. Entonces queríamos preguntarte
¿Cómo crees que las juventudes aportan a los procesos de adaptación y mitigación y al cambio climático? Y esto con especial foco a los desastres naturales y al creciente número de desastres que vamos a tener en el futuro. Ok, muchas gracias por la pregunta. Y de hecho, está lloviendo y los cambios de clima que han habido aquí en el país han sido asombrosos porque teníamos una ola de calor inmensa, se hacía bastante calor y de la nada un día fue una tormenta y habrá sido tormenta tras tormenta. Y de hecho el reporte del clima parece fin de semana que se está formando un huracán en el Pacífico. Esperamos que no nos afecte mucho, pero sí las lluvias van a subir. Y la verdad que incluso aún después de lo que sucedió con Eta y Iota, no existen todavía las medidas adecuadas. El país no está preparado para otro huracán y no estuvo preparado para el que hubo y no estuvo preparado el que pasó años anteriores. Entonces, de verdad, como que se está viendo que encima es un retroceso que un avance en cuanto a estas medidas. Pero la pregunta es cómo nosotros como jóvenes podemos aportar a esto. Pues a nivel global, la mayor parte de personas jóvenes viven en países en vías de desarrollo, los cuales son altamente vulnerables al cambio climático, y más nosotros que nos encontramos en el sur global, porque el sur global somos como las personas que más vulnerables estamos al cambio climático, pero también las que menos medidas tenemos para hacer algo al respecto, ¿verdad? Hasta ahora, porque la verdad que esas cosas han ido cambiando y esperamos que con el cambio también. Y más nosotros que nos encontramos en el sur global. De hecho, en 2017, Honduras fue declarado uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y como por 11 años creo que no hemos bajado del top 5 de esa lista. Y eso de verdad que nos afecta a una, porque la situación aquí en Honduras para las personas en comunidades rurales es muy vulnerable. Al igual que nuestro país está como en medio de dos océanos inmensos. Entonces por eso cualquier lluvia, cualquier brisa se torna en una tormenta tropical o en un huracán. Así que estamos hablando que aquí en el sur global, no solo en mi país, sino que en general en Latinoamérica, la futura generación de tomadores y tomadoras de decisiones está enfrentándose habitualmente a los efectos y crisis provocados por el cambio climático. Los estamos viviendo diario en nuestros países o en nuestras comunidades. Y es esta nueva generación de jóvenes quienes observan cómo habitualmente comunidades enteras son borradas de sus países o eliminadas de sus países por tormentas, sequías y otros distintos desastres naturales. Un ejemplo de esto es una noticia que estaba leyendo justo hoy antes de entrar a la reunión de la laguna que desapareció en Bolivia, una laguna entera, inmensa, que además era un área protegida, simplemente desapareció. Y esto porque la verdad que los efectos en este punto ya son extremos y debemos tomar acción ahora. Y no solo eso, igual aquí en Honduras tenemos el caso de Cedeño, que es conocido como uno de los puntos cero de los efectos atroces del cambio climático en Latinoamérica, porque Cedeño era como esta pequeña, ni siquiera isla, era como una ciudad costera, y de repente, de la noche a la mañana, el mar solo se le empezó a comer, y a comer, por decirlo así, como decimos aquí en Honduras, y poco a poco el mar ha ido entrando en esa pequeña comunidad y las casas han ido desapareciendo, la playa ha ido desapareciendo, y esa era una región que vivía a base de lo que es la pesca, a base de lo que es el mar, y ahora no se pueden ni siquiera acercar al mar. Entonces los efectos que se están viviendo aquí pues ya son atroces. Y obviamente este tipo de noticias, ver este tipo de contenido tiene un peso en la juventud. O sea, cada vez que nosotros vemos que algo en nuestros países o en nuestras regiones está desapareciendo, nosotros sentimos como ese peso, pero al mismo tiempo muchos jóvenes, y yo sé que la mayor parte de los que están aquí lo han sentido como una obligación de hacer algo. Es como, esto está desapareciendo, pero ¿qué puedo hacer yo al respecto? O solo voy a ver esto desaparecer. Lo sé porque cuando yo me empecé a involucrar en ese tipo de temas o en el activismo, fue por lo mismo, porque yo estaba viendo cómo estaban sucediendo todas estas cosas y me sentía como, ¿qué estoy haciendo en mi casa solo leyendo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer al respecto? ¿Qué es lo que como jóvenes podemos hacer? Entonces, todo ese tipo de noticias y contenidos tienen un peso en la juventud al ver que lentamente estás perdiendo tu planeta. Es por esto que muchos jóvenes han decidido ahora tomar acción por ellas y por ellos mismos, ya no más esperando que se abran puertas, sino que nosotros mismos abriendo esas puertas y abriendo esas oportunidades para poder llevar a cabo iniciativas y proyectos. Y ahora en muchos países los jóvenes son parte de las consultas nacionales o de consultas con organizaciones grandes sobre qué se puede hacer contra el cambio climático o para mitigar o adaptarse a los efectos que están sucediendo. Y poco a poco los jóvenes se han ido incluyendo en la mesa de decisiones. Y no solo a sentarse y escuchar, porque muchas veces cuando hablan de incluir a los jóvenes en la mesa de decisiones, para ponerlos como token, ahí como un tipo de, miren si tenemos un joven, pero
ese joven tiene voz en esa mesa, ese joven tiene voto en esa mesa, ese joven puede hacer algo en esa mesa de decisiones. Eso es lo importante y eso es lo que se debe de cambiar, y con los años se ha ido cambiando también. Por ejemplo, aquí en Honduras, en 2021, un año después de los huracanes Ieta y Iota, las NDC, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, estaban sufriendo una reforma porque se debían de arreglar, se debían de incluir muchas cosas que no se habían tomado en cuenta la primera vez que se redactaron. Entonces, en las nuevas NDC, por primera vez en la historia del país, se invitó a organizaciones juveniles enfocadas en ambiente, pero no solo en esto, sino que también en género, a aportar iniciativas e ideas. Y asimismo, meses después se le dio la oportunidad a una organización juvenil de ambiente aquí en Honduras a poder llevar a cabo una serie de conferencias, donde en estas conferencias al final íbamos a concluir con la redacción del primer documento de propuestas o ideas juveniles en cuanto a qué hacer para adaptarnos, para mitigar el cambio climático. Y yo estuve en esa oportunidad, estuve en esas conferencias, y la verdad que me gustaba mucho cómo las personas tomaban esos mismos ejemplos que teníamos y decían como que no se repitan. Por ejemplo, aquí tuvimos un huracán que arrasó con todo el país, se llamó el huracán Mitch. Y de ahí, 20 años después aproximadamente, tenemos otro huracán que comete esos mismos actos, o sea, comete ese mismo daño, y vemos que nada ha cambiado. Pero la diferencia de cuando pasó el huracán Mitch a cuando pasó este huracán Ieta y Iota es que nadie tomó acción. Y la diferencia que tenemos ahora de cualquier otro huracán o de cualquier otra crisis natural que venga al país es que los jóvenes ya están dispuestos a ofrecer ideas, iniciativas y proyectos sobre qué hacer cuando esto vuelva a suceder, qué podemos hacer como nación para evitar que estos daños o que estos efectos sean tan graves como lo han venido siendo. Igualmente, esto es algo que no solo se ha visto aquí en Honduras, yo sé que en distintas conferencias o procesos de consulta se han ido incluyendo a los jóvenes, y que los jóvenes aportan con sus ideas. Los jóvenes, la pregunta básicamente es qué pueden aportar los jóvenes o cómo aportan los jóvenes. Los jóvenes aportan con sus ideas, sus conocimientos, sus iniciativas, a realizar nuevos procesos de cambio frente a la crisis climática. Esto en base a desastres que han sucedido en nuestros países o en nuestras comunidades y que nosotros ahora debemos evitar que sucedan nuevamente para evitar que esos daños sean tan radicales como lo han sido. Entonces, yo creo que poco a poco los jóvenes nos hemos ido incorporando en eso, y como mencionaba, hemos ido aportando ideas, hemos ido aportando iniciativas. Los procesos en cuanto a cambio climático, los procesos gubernamentales tienden a ser bien clásicos, como bien gubernamentales, y muchas veces muchas personas se rehúsan a ser parte de ese tipo de proyectos e iniciativas por lo mismo. Pero cuando es un joven hablando con otro joven y compartiéndole esas iniciativas y proyectos, pues se sienten más la emoción y más las ganas de participar. Entonces yo creo que eso es como lo más importante, las ideas, el conocimiento y esa como nueva vista o nueva mirada que le podemos dar a la crisis climática desde los ojos de un joven. Entonces yo creo que eso es muy importante, y más porque algo que aportan los jóvenes a la crisis climática es la diversidad. Los procesos hasta ahora nunca han sido diversos, siempre han sido como las mismas personas en el poder aportando las mismas ideas, pero ahora tenemos personas de diferentes comunidades, hasta de la más vulnerable y la más rural, hasta de la más privilegiada, trabajando juntos, aportando ideas y creando proyectos. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque todos al final del día nos unimos por un solo propósito, que es hacerle frente a la crisis climática. Totalmente, y un poco en base a esto que decías tú, Melissa, para seguir con Adriana, y recogiendo todo el impacto que tienen los desastres naturales, por ejemplo, con Honduras los huracanes, como en México probablemente la sequía, y así muchas otras problemáticas. Según la Flaxo, para 2050 en México, hasta 3.1 millones de personas pueden verse obligados a migrar por la crisis climática y por las consecuencias que va a tener como cada vez en aumento y cada vez mucho más graves. Entendiendo así que las juventudes y las niñez son, además de las mujeres, parte de los más afectados por este proceso migratorio, ¿qué parte del activismo crees tú que es necesario para poder mitigar el impacto de la problemática, para poder adaptarnos y para poder liderar el cambio? Gracias, Cata. Pues primero quiero mencionar que cuando hablamos de migración climática tenemos que forzosamente hablar de desplazamiento forzoso, porque el desplazamiento forzado es lo principal, porque cuando hablamos de migración es como endulzarlo un poquito, porque ninguna de las personas que migran o que se desplazan lo hacen porque quieran dejar sus comunidades o porque encontraron oportunidades laborales y todo eso, sino más bien porque se ven obligadas a desplazarse por los efectos de la crisis climática.
Aquí en México actualmente estamos viviendo diferentes crisis, desde sequías hasta escasez de agua. En los cerros, compañías canadienses vienen a robarse y a desplazar a la gente para obtener sus recursos. Son muchísimas crisis y aumentándole a la crisis que vive México actualmente, también tenemos una crisis de migración muy grande porque muchos países de Sudamérica y de Centroamérica usan México para pasar a Estados Unidos y no hay regulaciones, no hay apoyo para las personas que migran. Entonces, las personas que migran de Centroamérica y de Sudamérica también no, lo hacen desplazándose forzosamente, ya sea por los efectos de la crisis climática o porque simplemente la situación económica de sus países pues no es estable. Y sí, exactamente eso. Y pues hablamos de migración y hablamos de recibir migrantes y de no tener apoyo, y también hablamos de que aquí en México tampoco es como que vayan a llegar a las condiciones más óptimas, porque así como hay crisis climática y hay crisis de migrantes, pues también existe el racismo y pues entonces se enfrentan como a muchas cosas. Para mí no solo es lo de luchar por las pérdidas y daños, por la mitigación y adaptación del cambio climático en las legislaciones climáticas, sino más bien también ponernos a hacerle frente a las compañías y al norte global, porque Latinoamérica es como una de las regiones que menos hace sus emisiones de carbono. De hecho, producimos 4% comparado con el norte global, que es el mayor productor. Y pues no nos van a servir sus millones de dólares cuando, por ejemplo, las compañías extraactivistas y nacionales de otros países vienen a nuestros países a invertir y a saquear nuestro territorio, a manchar nuestra tierra y pues también a matar a nuestros activistas. Entonces, no solo creo que debemos luchar por adaptación, por mitigación, por pérdidas y daños, sino más bien tenemos que hacerle frente como a todo este sistema colonial y racista que durante mucho tiempo nos ha como enseñado que el dinero y los recursos son antes que las personas y el planeta. También estaba hablando de migración y creo que es muy necesario que luchemos por una regulación migratoria como jóvenes para que cuando los migrantes vengan, no solo vengan y aquí estén, pues a ver cómo sobreviven, sino más bien demandar que pues cuando migren tengan condiciones óptimas, que no sean tratados racistamente o que pues lo hagan de forma no buena, porque migrar es muy esforzado, sino más bien que lo hagan como de la forma más segura posible, porque en México también tenemos una crisis de narcotráfico, entonces los migrantes que llegan se enfrentan como a muchísimos problemas. Y pues las infancias y juventudes se están involucrando. De hecho, hay iniciativas aquí en México que sirven como que es para abrir refugios, centros de migración para aceptar a las personas que migran, y siento que también es como una buena alternativa apoyar estas nuevas iniciativas que surgen. Y sí, exactamente eso. Más bien sería como hacerle cara al sistema directamente, porque al final de cuentas es el sistema el que hace que las personas del sur global sean las más afectadas y las que no pueden adaptarse al cambio climático, y justo por eso tengan que emigrar. Entonces, sí. Tremendo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar como a una segunda parte. La idea es que esta parte sea más tipo conversación y que cualquiera de ustedes tres pueda responder y comentar en las preguntas que iremos haciendo. La primera pregunta es respecto al contexto de Estocolmo más 50 en general, entendiendo todo el legado que tiene la declaración y la construcción del programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Entonces, reflexionando sobre esto y las siguientes conferencias de desarrollo sostenible y cambio climático, como lo fue la conferencia de 1992 en Río, donde se presentó el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas,
Entonces, siendo Latinoamérica una de las regiones más perjudicadas por las consecuencias de la crisis climática, pero a la vez, como acaban de nombrar, no es la más responsable de causarla. ¿Cómo podemos implementar la justicia climática a nivel global basándonos en el principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas? Cualquiera de los tres. Adelante. ¿No puedo ir yo si quieren? Adelante. Pues yo creo mucho en que la justicia climática tiene que venir de arriba para abajo. Bueno, de una forma no tan literaria, porque de abajo para arriba somos las personas que estamos luchando por el cambio, los pueblos, las comunidades indígenas, los jóvenes. Y pues justo en la huelga pasada de Viernes por el Futuro de Fridays for Future, el tema fue vida contra capital aquí en México, y pues prácticamente fue un llamado como a deshacerse del capitalismo, por alguna forma, y de la regla colonial que hay entre norte y sur, y a eso me refiero cuando viene desde arriba para abajo, que el norte tiene que garantizar que el sur pueda adaptarse y pueda sobrevivir a los efectos del cambio climático, porque al final de cuentas el norte es responsable del 92% de las emisiones de carbono, y mientras que Latinoamérica y África y los países del sur global son los menos responsables. Y también cuando hablo de arriba para abajo, hablo de las personas más ricas del mundo, de los millonarios, de las corporaciones, porque el 1% genera más carbono, tiene una huella de carbono más grande que una simple persona viviendo en el sur global o que una simple persona viviendo en cualquier país. Entonces, cuando hablamos de justicia climática de arriba para abajo, hablamos de que estas personas tienen que hacerse responsables por la crisis climática y tienen que, pues tenemos que advocar para que pues haya una justicia y que puedan hacerse responsables. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Adri. Yo creo que también ahí hay algo para mencionar importante para mí. Bueno, digamos como yo conceptualizaría lo que es la justicia climática, que a fin de cuentas es un concepto muy abstracto, ¿no? Digamos mucho, por lo menos mucho más abstracto que acción climática. Acción climática, tú puedes hablar de acción climática y simplemente estás refiriéndote a disminuir los gases de efecto invernadero, mitigando de esa manera el calentamiento global. En principio, digamos como que satisfacer las necesidades de la acción climática a partir de eso. Pero cuando hablas de justicia climática, eso tiene un montón de implicaciones. Yo personalmente siento que está ese principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas como uno de los principios que aterriza esa idea de la justicia climática, en donde, claro, todos tenemos una contribución al cambio climático, pero es diferente. Y por eso todos tenemos que aportar desde diferentes estrategias y diferentes caminos, y a partir de eso es que se concibe que la meta del Acuerdo de París en este caso tiene que ser respondida por los países a partir de la formulación de sus correspondientes contribuciones nacionalmente determinadas, que son las CNDC, pero estas no todas tienen que ser iguales, ¿cierto? Eso por ese lado. Entonces digamos que yo creo que ese principio sí responde bien a aterrizar ese concepto tan abstracto de la justicia climática. Otro concepto que a mí también me gusta mucho utilizar es el de el de no hacer daño, ¿sí? El de no hacer daño, que básicamente obedece a que todas las acciones que nosotros hagamos en materia de política pública a favor de la justicia climática, ¿cierto? A favor de la acción climática, es decir, si vamos a ponernos políticas para disminuir nuestros gases de efecto invernadero, estas no pueden ir en detrimento de lo que es el bienestar actual de la humanidad. Es decir, yo no puedo aplicar, por ejemplo, para el caso colombiano, para poner un ejemplo muy concreto, el principio de no hacer daño, ¿sí? Nosotros estamos discutiendo los asuntos ahorita, tenemos elecciones presidenciales este domingo que viene, y un punto álgido de la discusión es la transición energética, como lo es en todos los países. Entonces nosotros somos un país que, por ejemplo, para nuestro caso, somos altamente dependientes de las rentas de la exportación petrolera. Y lo que se está discutiendo es cómo hacemos para hacer esa transición y qué tan rápido hacerla, porque hoy día, por ejemplo, hay muchos lugares en el país
cuyas economías locales dependen de las actividades extractivas, ¿cierto? Y esto eventualmente lo que lleva es a que exista una dependencia, por ejemplo, de empleos, de actividad productiva, el sostenimiento de muchas familias económicamente depende de estas industrias extractivas, que si tú haces una política para hacer una transición de la noche a la mañana de energías no renovables o no convencionales, ¿cierto? A energías renovables, eventualmente tú lo que vas a causar es un impacto económico que va a hacer mucho daño en las familias que dependen de ese tipo de ingresos, porque esas economías no tienen, no tienen otra opción. No es como, por ejemplo, yo vivo en Bogotá hay un sinfín, digamos, de opciones para trabajar. Hay muchos lugares en Colombia donde literalmente solo tienes una opción de empleo, ¿cierto? Entonces, digamos que depende de la actividad extractiva que se realiza allí. Entonces, se va a esa actividad extractiva, se va a esa empresa minera, se va a esa empresa de petróleo, entre otras cosas, y chao empleo, chao, no puedo sostener más a mi familia. Entonces, yo siento que eso también es justicia climática, tener en cuenta las decisiones que tomamos, el principio de no hacer daño, de no dejarnos en una situación peor en la que estábamos en otros indicadores como los sociales o los económicos. También hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente decir que yo también cuando hablo de justicia climática también me gusta enfatizar en el concepto que hoy día se utiliza mucho y es el de mapa, para caracterizar las regiones que son más las regiones y las personas que son se ven más afectadas por la crisis climática. Porque yo la otra vez, de hecho, conversaba con una persona cercana a mí dentro del movimiento ambiental acá en Colombia y me preguntaba sobre el concepto del sur global. Y yo siento que parte de la respuesta a lo problemático que es pensar, digamos, el mundo en sur y norte global, es que hay países que tú los puedes meter dentro de la bolsa del sur global, que también son responsables, pues no históricamente, pero hoy día sí de la crisis climática. Pongamos un ejemplo, China, en términos de emisiones, o varios países asiáticos que hoy están basando su crecimiento económico en el detrimento ambiental y en las emisiones de gases de efecto invernadero actuales, y los estás metiendo dentro de la bolsa del sur global. Entonces, cuando tú reivindicas sur global, sin querer, estás también, digamos, lavándole la cara a esos otros países que también hacen parte geográficamente de un sur global, pero que pues son igual de responsables a los países del norte global que causó la crisis. Entonces, por eso es mejor, digamos, hablar de manera más específica y más concreta con respecto a eso. Otro ejemplo también puede ser que dentro de los mismos países estamos completamente divididos en términos de emisiones. Colombia es uno de los países también que podemos tomar como ejemplo. No es lo mismo una persona, digamos, que hace parte en términos de ingresos del percentil número 1 al percentil 10 de la economía colombiana, que emite gases de efecto invernadero. No es para nada lo mismo. Entonces, digamos que también hay, o sea, no es como, así, yo por ser colombiano, entonces la deuda histórica es conmigo. No, porque yo también puedo ser un colombiano que consume igual que un estadounidense. ¿Sí? Como nuestros países son tan desiguales, vemos de todo. Entonces, yo siento que también por eso me parece importante reivindicar ese concepto de mapa, en el sentido de dejar de dividirnos en sur, norte global, y comenzar a segmentar más y focalizar más a las personas que más se ven afectadas, las personas que realmente no son responsables de esta crisis. Finalizo con una cosa, y es en las negociaciones de cambio climático. De hecho, uno de los temas que más preocupan y que más deja un sinsabor, de hecho, como en los resultados, es el tema de pérdidas y daños, porque es un tema que no solamente implica hablar sobre las capacidades de adaptación de los países frente a los efectos que ya no se pueden evitar, sino que también implica hablar sobre qué vamos a hacer con eso, para cubrir esos costos de las pérdidas que ya no podemos evitar. Y si nosotros no ponemos atención a esto, vamos a estar replicando injusticias históricas. Entonces, cuando hablamos de justicia climática, para cerrar, estamos hablando de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Estamos hablando también de el principio de no hacer daño, ¿cierto? Y estamos hablando de mapa, ¿cierto? Y estamos hablando de pérdidas y daños. Algo rapidito. Meto la cuchara, Sí. como
muy chileno, para también como poder acelerar el proceso. Y Meli, una reflexión para poder después pasar a la próxima pregunta, no se puedan ojalá explayar de nuevo y no alargar mucho más la hora que teníamos correspondida para esta conversación. Así que, dale, Sí. el espacio es tuyo. Dale. Creo que todos estamos de acuerdo cuando hablamos de justicia climática, y ese es como el eslogan de Latinas y creo que se de muchas organizaciones. No se puede hablar de justicia climática sin hablar de justicia de género y también justicia en derechos humanos. Cuando hablamos de una crisis climática estamos hablando de una crisis de derechos humanos, y creo que algo en lo que los 3 puntos concuerdan, tanto el de Adriana, el de Juan y el mío, es que al final del día las personas en situaciones vulnerables son las que más están sufriendo los efectos, y que el problema de estandarizar tantos estos procesos es que las personas que más están sufriendo los efectos deben de pagar lo mismo o incluso más que las personas que están contaminando inclusive más o que están produciendo más emisiones. Entonces, cuando hablamos de justicia climática, también estamos hablando de que estas grandes, estos países que emiten esas grandes emisiones o estos países que son grandes contribuyentes también, ellos siempre son los que toman la mayor parte de espacios en las conferencias o las que toman la mayor parte de espacios cuando se habla de ese tipo de procesos, de cambios, incluso de lo que son acuerdos. Entonces creo que también para garantizar justicia climática, estos países o estos grandes emisores deben de pasarle el micrófono a las personas de comunidades vulnerables, de comunidades rurales y escuchar por qué ellos, qué es lo que necesitan ellos, o sea, qué necesitan ellos para poder llevar a cabo estos procesos, qué necesitan estos países para poder cumplir con todas esas iniciativas que tienen o todos esos planes para reducir emisiones. Entonces yo creo que también es bien importante que si queremos garantizar una justicia climática de manera global, tenemos que centrarnos en las personas que están siendo las víctimas o las mayores, sí, básicamente las mayores víctimas de los efectos, y ver de qué manera podemos ayudarles a ellas, de qué manera pueden estos grandes emisores pueden ayudar a estos países y pueden ayudar a esas comunidades a poder alcanzar esos objetivos o para poder reducir sus emisiones. Entonces eso también es como bien importante. No solamente eso, Cata. Muchas gracias a los tres, en verdad, muy de acuerdo con todo lo que dijeron, me encantaron sus reflexiones. Y en base a esto mismo que hablábamos de responsabilidades compartidas, el eslogan de Estocolmo 50, esta reunión en la que estamos un poco contextualizando este evento que se va a hacer en 7 días, si no me equivoco, es nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad. Entonces, muchos eventos de la ONU nos hablan de que estamos en la década de la acción, de que esta es la última década que tenemos para tomar realmente acción climática y revertir el daño que hemos causado a nuestro planeta. Y quería saber de nuevo, en modo conversación entre ustedes, cómo ven en el presente y en los pocos años que nos quedan para revertir la crisis climática, que el liderazgo juvenil en asuntos ambientales se ha ido transformando, cómo ha evolucionado tal vez desde 2019, donde muchos comenzamos, hasta la actualidad, cómo ha sido la forma de involucrarnos, de ser parte, de ser cada vez más o menos escuchados, y así. De nuevo, el micrófono es suyo para que podamos conversar nuevamente ante las reflexiones finales para ya dar por finalizado el evento de hoy día. No sé quién quiere comenzar. Creo que sí, todos empezamos en 2019, 2020. Creo que al principio todos empezamos súper motivados y como este plan, y de ahí siempre tuvimos como ese bache al que llegamos y dijimos como, esto es difícil, pero creo que ahora lo que he notado en la juventud o en las personas que se están involucrando en activismo juvenil es el compromiso. Siento que ahora más que nunca estamos comprometidos a llevar a cabo este tipo de procesos en nuestros países y en nuestras comunidades. Siento que, como te digo, al principio todos estábamos súper motivados y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, y de ahí cuando empezás como a tener ese influjo de información o esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, hay un momento clave en la vida de una persona que está dedicándose al activismo o que está llevando a cabo esos procesos en su país. Llega un momento en el que esta información abruma y la persona puede decir, hasta aquí llego, ya no quiero seguir, esto es demasiado. Pero de ahí está el otro camino, que es la mayor parte que ha tomado la juventud aquí en Latinoamérica, y es el compromiso. Siento que ahora más que nunca los jóvenes están comprometidos a hacerle frente a la crisis climática, a llevar a cabo procesos en sus países, a ser parte de esas iniciativas, a ser parte de estas conferencias, más que nunca en 2020 y en 2021, que estábamos en nuestros hogares debido a la pandemia o a la crisis sanitaria que había en nuestros países. Muchas personas simplemente pudimos haber estado en nuestras casas, en Instagram, en Facebook, en redes sociales, pero muchas personas que fundaron organizaciones, crearon programas,
además crearon iniciativas para educar a otras personas en temas de materia climática, en educarles qué es la crisis ambiental, en facilitar toda esta información que cuando venís empezando es bien difícil, o sea, cuando venís empezando no sabes qué es Estocolmo 50, no sabes qué significan, las únicas siglas que conoces creo que es ONU y ya, y de ahí como que poco a poco, cuando vas compartiendo con otros activistas, cuando vas compartiendo con otras personas, poco a poco vas aprendiendo más y se forma esa hermosa comunidad y esa hermosa familia. Y yo sé que Latinoamérica en ese sentido es bien unida en cuanto al activismo. Sé que cuando están en conferencias y se ven es como el momento más emocionante porque llevan 2 años viéndose virtual y es como algo que esperamos. Entonces siento que ese tipo de compromiso o esa familia que muchas personas han encontrado en el activismo es una muestra de cómo ha ido creciendo lo que es el activismo juvenil en Latinoamérica. Latinoamérica es uno de los países como más difíciles para ser activista. Ya tuvimos el ejemplo de Colombia, tuvimos lo que nos contaba Juan. Es difícil aquí ser activista y muchas personas al inicio tienen miedo o no quieren involucrarse tanto porque dicen qué tal si algo me sucede, pero al mismo tiempo es una comunidad tan bonita y una comunidad tan diversa que simplemente tus miedos se olvidan y solo sos parte como del proceso y de estas iniciativas. Algo muy importante que una vez me dijeron es que el mundo aún no conoce el poder de los jóvenes en Latinoamérica y eso es muy cierto. Aún se desconoce el poder que tiene la juventud aquí en Latinoamérica. Somos personas muy comprometidas y yo sé que vamos a lograr cosas enormes juntos porque el activismo aquí viene iniciando. Yo sé que aún nos faltan muchas cosas, aún nos faltan muchos pasos, siempre van a haber también piedras en el camino, pero la verdad que ha crecido de una manera enorme y yo sé que ahora más que nunca hay una juventud comprometida en estos países. Sí, bueno, dale tú, Adri. No, dale, Juan, está bien. Listo, de una. Bueno, yo siento que, bueno, hemos presenciado diferentes cambios. Yo siento que entre esos hemos logrado ganar mucho más, bueno, primero, entre esos cambios hemos logrado ganar mucho más protagonismo, ¿cierto? Digamos como en el escenario internacional, hasta nuestros propios países. Recuerdo muy bien que al inicio, cuando todo este asunto del movimiento ambiental juvenil, de los jóvenes que comenzaron a salir en las calles en el 2019, fue un fenómeno global. La relevancia de la situación que estaba sucediendo tenía todos los focos de atención en Europa o en Estados Unidos y digamos que las figuras más relevantes que representaban el movimiento juvenil pertenecían a este tipo de lugares, ¿cierto? Muy pocos jóvenes latinoamericanos estaban participando en ese tipo de espacios. Siento yo que hoy ya podemos ver muchos más referentes a nivel regional en materia ambiental juveniles. Es decir, hoy día la referencia no es únicamente Greta Thunberg, como lo fue durante mucho tiempo. Hoy día la referencia son muchos otros jóvenes con quienes jóvenes latinoamericanos se identifican mucho más. Entonces es un asunto de representatividad. ¿Sí? Si la única activista juvenil que los jóvenes, de pronto hasta los niños más pequeños que nosotros, ven en televisiones, Greta Thunberg, pues van a sentir una brecha gigantesca y van a decir, uy, pues madre, pues sí, bueno, ella es europea, blanca, privilegiada, ¿cierto? Y son otras condiciones de vida completamente diferentes, mientras que si ven una persona que es mucho más similar a ellos, cambia completamente la historia de esa persona, ¿sí? Eh, Siento yo que eso, por un lado, hemos ganado mucho más espacio en esos escenarios, mucha más representatividad. Por otro lado, siento que hemos logrado asumir retos gigantescos que antes no se ponían en cuestión, como por ejemplo, no sé, los asuntos de salud mental o los asuntos del racismo. Yo me acuerdo cuando nosotros comenzábamos en el activismo, ninguna de estas dos cosas era como un tema real de conversación, como que ameritaba, digamos, como un punto en la agenda. Siento ahora que ya los movimientos juveniles, y en eso le toman ventaja muchísimo a los movimientos de adultos y a las organizaciones de adultos y a las empresas y de todo de adultos, tienen y son conscientes de la necesidad de tener, por ejemplo, protocolos de salud mental, de momentos difíciles, protocolos de género, protocolos también de racismo, ¿cierto? Para mitigar todas esas causas estructurales de las injusticias
injusticias en nuestra sociedad actualmente, y siento que eso es un avance gigantesco porque es una crítica introspectiva que hacemos en el movimiento, y hacerse críticas a uno mismo es muy difícil, y siento que el movimiento ha logrado avanzar bastante en eso, y eso antes no se veía. Y finalmente yo siento que los retos que tenemos están muy asociados también a la cooperación desde el inicio, digamos, desde hace ya unos 2, 3 años. La cooperación ha sido un reto gigantesco para Latinoamérica y el Caribe, que logremos cooperar bastante entre países. Aún seguimos teniendo esos mismos retos, hay barreras geográficas, políticas, de cualquier índole que no permiten que se facilite como en otros lugares, en Europa, por ejemplo, para poner un ejemplo muy cercano, pero en eso seguimos y yo creo que es un reto que hay que continuar haciendo. Bueno, yo quiero mencionar lo mismo que Juan dijo, que pues antes era el referente era Greta, y siento que desde 2019 hubo un cambio muy, muy, muy grande. Pues de hecho en 2020 se crea Fridays for Future Mapa, y desde ahí siento que se le dio como un giro gigante a pues quiénes eran las caras del movimiento juvenil. Aún siento que hay como mucho trabajo para hacer, pero al menos ya tenemos referentes como Vanessa Nakate, como muchísimos otros activistas pues de nuestros de mapa. También siento que se le dio como un cambio muy grande sobre a lo que luchábamos. Antes luchábamos en México luchábamos por declarar emergencia climática. Bueno, luchamos por eso, se declara la emergencia climática y no pasa absolutamente nada. Entonces, pues ahora fuimos creciendo, luchamos por el acuerdo de Escazú, se ratifica el acuerdo de Escazú, y ahora estamos luchando para que pues se ratifique de verdad y se empleen los términos. Estamos luchando en contra de Pemex, que es una de las compañías de petróleo más grandes del mundo, es la 9ª, y estamos luchando para que reduzcan sus emisiones de carbono, porque justo por eso México también es como de unos de los responsables de Latinoamérica de producir más emisiones de carbono. Entonces siento que hubo como no solo un cambio de liderazgos, porque también ahora se ve mucho que las comunidades indígenas y que las comunidades que están en primera línea son la cara del movimiento climático, sino más bien también hubo un cambio de temas y de perspectivas y de por lo que estamos luchando. Y sí, siento que fue muy favorable, y que aunque aún nos queda mucho por buscar, estamos haciendo lo posible y lo estamos haciendo bien, y lo vamos a seguir haciendo bien. Muchas gracias a los tres por sus palabras, ya para ir cerrando y un poco siguiendo esta línea de cómo hemos crecido, de cómo ya la juventud latinoamericana no hemos tomado los espacios, sobre todo públicos muchas veces, para poder dar a nuestras voces, nuestras necesidades, nuestra perspectiva de la crisis climática. Me gustaría que cada uno de ustedes, es un desafío, en verdad, pero que en un minuto puedan entregarle un mensaje tal vez a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, que a las juventudes de la región que les preocupa este tema, pero que tal vez aún no saben cómo tomar acción real, que ustedes de su experiencia le digan un mensaje, lo que ustedes quieran en verdad. Así que tal vez para partir con el orden inicial de las preguntas, podríamos irse a Juan, Meli y después a Adri. Listo. Yo diría 3 cosas. La primera es organizarse de manera colectiva. Siento yo que la crisis climática, ser un problema de acción colectiva, implica que las soluciones vengan de un trabajo entre grupos de personas que saben trabajar de manera colaborativa y no por acciones individuales. Siento yo que muchas veces uno puede tener esa tendencia a trabajar de manera individual porque pues claro, es más fácil, o sea, siendo sinceros, es más fácil trabajar individual. Tú eres el dueño de tu propio tiempo, entonces tú puedes decir cuándo haces esto, cuándo no haces esto, cómo lo haces, hasta dónde llegas, pero el trabajo colectivo siempre implica consensos, siempre implica conflictos de interés, siempre implica retos de organización más complejos. Y no es fácil, pero es el único camino que puede realmente permitirnos alcanzar a resolver la crisis climática. Entonces, organizarse colectivamente como jóvenes, yo siento que eso es importante. Y eso implica aprovechar los procesos que ya hay, como formar nuevos. Segundo,
yo siento que es importante también adquirir algunas habilidades personales, digamos como la autodeterminación. Por ejemplo, en el activismo nadie le dice a uno qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, nadie está detrás de uno pidiéndole la tarea, por así decirlo. Uno es la persona que realmente se pone esos objetivos, esas metas, por ejemplo, organizar este webinar, ¿cierto? O sea, nadie le dijo, por ejemplo, a Catalina que gestionara este tipo de espacios, o a Joaquín, sino también, digamos, fue una cuestión también voluntaria, y eso implica unas habilidades personales importantes, y entre esas cosas, determinación, porque los resultados para contrarrestar la crisis climática no se ven mañana. Son muy poco tangibles. Realmente saber si logramos contrarrestar la crisis climática es una cuestión a largo plazo. Entonces, no nos frustremos tampoco, digamos, si no vemos resultados muy rápido. Porque pues es la complejidad del problema. Eso por ese lado. Y finalmente, decirles que tomándonos los espacios de toma de decisión. Es decir, nosotros no podemos seguir desde el lado del activismo que se queda en las calles y que solamente está ahí para ser, digamos, contestatario. Tenemos también que tener la capacidad de llegar a los espacios de toma de decisión para ser nosotros quien tomamos decisiones. Eso implica participar en lo electoral, eso implica participar en los procesos de política pública, eso implica participar en los escenarios de toma de decisión internacionales como la COP, como Estocolmo más 50, buscar estar ahí todo el tiempo, no solamente en los espacios de pronto más, digamos, contestatarios, ¿sí? Porque es allí donde se toman las decisiones. Entonces, no tenerle miedo a eso e ir por todo. Súper, y voy a continuar de lo que dijo Juan, y súper de acuerdo con lo que menciona al principio. Creo que lo más importante, o sea, si ustedes quieren empezar a involucrarse, si ustedes quieren ser parte de estos colectivos, de esas organizaciones, lo más importante es que ustedes se rodeen de personas que van en este tipo de organizaciones. Por ejemplo, cuando yo venía empezando, yo no tenía ninguna idea de qué hacer, o sea, habían organizaciones en Honduras, y me acuerdo que me puse a buscar como activistas de cambio climático en Honduras, y les enviaba mensajes por DM en Instagram, y estoy interesada, quisiera ser parte, y buscaba oportunidades también en redes sociales. Entonces yo creo que lo más importante es que si ustedes llegan a tener interés por este tema, ustedes se pueden abocar a cualquier persona que sea activista, pueden abocarse incluso a nosotros, pueden hablar con Cata, pueden hablar conmigo, con Adriana, con Juan, pueden pedir consejos, incluso pueden buscar en sus países si existen ya ese tipo de organizaciones para que ustedes sean parte. Lo más importante es poder rodearse de estas personas. Y también algo que es bien importante es que ustedes se eduquen en estos temas. Por ejemplo, si ustedes tienen interés por la crisis climática, hay cientos de recursos en Internet donde ustedes pueden leer, ustedes pueden educarse, ustedes pueden saber más de lo que está sucediendo, incluso hablando con otras personas. Como menciona Juan, también llevar a cabo estos webinars, estos proyectos, lleva tiempo, y hay muchos webinars gratis que hay en redes sociales o que hay en organizaciones que ustedes pueden entrar, ustedes pueden ser parte. Por ejemplo, el Climate Reality Project tiene bastantes reuniones últimamente. Igual están lo que es 1.5, que tiene academias de cambio climático. Entonces hay bastantes tipos de organizaciones donde ustedes pueden formarse más y aprender más sobre cambio climático. Y como les digo, rodéense de personas que están a su alrededor, y también que es normal tener miedo, porque yo sé que al principio ustedes se sienten como tan pequeños y estas organizaciones se sienten tan grandes, y ustedes dicen como, pero de verdad voy a tener un lugar ahí, o de verdad puedo yo hacer algo ahí, de verdad puedo hacer el cambio. Y créanme que sí, que al principio da miedo como involucrarse y decir, tal vez no me tomen en cuenta, yo no sé nada, porque muchas veces creemos que solo podemos estar en estas actividades si somos de una carrera de ambiente o si somos ingenieros. Pero como les mencionaba al principio, yo soy del área de finanzas, que es un área que yo al principio miraba tan alejada, y una vez que entré a todo esto vi como que no, más bien se relacionan, sí, incluso de sus carreras, si son doctores, si son abogados, todo eso, ustedes siempre pueden ser parte de esas organizaciones, siempre pueden ser parte de estas iniciativas. Entonces, solo es de que se rodeen con esas personas que les pueden ayudar a crecer, que les pueden ayudar a crecer en su activismo. Y también algo muy importante que me gustaría decirles es que abracen la diversidad. Eso era algo que mencionaban en la COP de Escazú y me encantó, porque cuando ustedes sean parte de esas organizaciones tienen que tener en claro que hay de todo tipo de personas, hay de todo tipo de lugares. Entonces siempre tenemos que abrazar esas diferencias, porque de esas diferencias viene el cambio, y lo que tal vez está pasando en un país puede ser
de ahí pueden hacer una solución para lo que está sucediendo en otro país. Entonces es bien importante poder compartir de esas experiencias y poder compartir de estos conocimientos para crecer un poco más en nuestro activismo. Entonces eso es mi dato. Bueno, yo primero quiero recomendar que, pues, no sé, o sea, que si van a sumergirse en muchísima información, no lo hagan todo al mismo tiempo, porque a veces es muy fácil que así caigamos en la desesperanza climática y pues en ver todas estas catástrofes. Y más que nada recordar que, pues, a pesar de que está pasando todo esto, hay comunidades que han resistido desde hace mucho tiempo, que hay juventudes que van a estar luchando al lado tuyo y que va a haber como muchas personas que van a estar trabajando colectivamente por un cambio, así como dijo Juan, colectivo, y que pues lo van a hacer de la mano y van a encontrar muchos amigos, van a encontrar muchas personas que les van a acompañar y pues nunca van a estar como solos. También considero que esto de educarse climáticamente es el primer paso y ya después de eso podemos llegar a hacer toda esta acción climática desde advocar por espacios para jóvenes, luchar en contra de las empresas, de las corporaciones. Y sí, coincido con todo lo que dijo Melissa y Juan y solo quería agregar eso. Tremendo. Oye, hablamos de muchas cosas hoy, desde ansiedad climática, acción juvenil, desde todos lados y con tremendos mensajes muy inspiradores a que todos se sumen a accionar. Hay espacio para todos, para hacer algo y nosotros siempre felices de que el movimiento crezca y que podamos lograr las acciones necesarias para mitigar la crisis climática. No voy a tomar mucho más tiempo en el cierre porque ya estamos un poquito pasados con los minutos, pero nada más que agradecerles a nuestros tremendos panelistas, a Melissa, a Juan Pablo y a Adriana por sumarse hoy, y a Bruno que nos sigue en la mente desde otro lado. Y un abrazo a todos quienes también se sumaron a escucharnos hoy y sin nada más que decir, nos vemos en Estocolmo y seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias.